Veamos un grupo selecto de bonos corporativos u obligaciones negociables rentables con buenas calificaciones de riesgo de diferentes empresas y sectores. Algunas con vencimientos más cortos para quienes desean invertir más a corto plazo y otras con vencimientos más a largo plazo, seleccionadas por su rentabilidad, calificación de la empresa emisora y liquidez. Vamos a ir viendo a lo largo del video el cash flow de cada obligación negociable, que es algo que me suelen consultar, cómo van pagando los intereses y amortizaciones hasta su vencimiento. Además, vamos a ver el mínimo de negociación de cada ON, entre otros datos como legislación, si es ley local o ley Nueva York, etc. Comencemos por una ON de Telecom del sector telecomunicaciones, cuyo ticker o código alfanumérico con el que podemos encontrarla es TLCMO. Tiene un mínimo de negociación de 1000 nominales, es ley Nueva York y tiene una buena calificación de riesgo en este momento. Tenemos el cash flow en pantalla, desde donde podemos ir viendo cómo nos va pagando los intereses y amortizaciones hasta el final de la vida del bono el 18 del 7 del 2031. Podemos ver, por ejemplo, cómo nos va pagando un determinado interés hasta el 18 del 7 del 2029, donde nos comienza a pagar un determinado interés más una determinada amortización y así sucesivamente. Voy pasando rápidamente el cash flow de cada obligación negociable para no hacer demasiado extenso el video, pero por supuesto pueden detenerlo en cualquier momento para verlo detenidamente. Podemos ver el cash flow desde una calculadora de bonos, por ejemplo. Recordad chequear el prospecto de emisión de la ON de interés y o consultar a un profesional acorde. Veamos cómo se encuentra esta ON actualmente. Al momento de estar grabando este video tiene un rendimiento esperado por encima del 8% anual en dólares. Recordad verificar la información actualizada al momento de evaluar tu inversión, incluyendo la TIR, calificaciones de riesgo y cualquier otro dato relevante. Si bien estas ON se pueden negociar antes de su vencimiento en el mercado secundario, recordad chequear que sea conveniente vender esa ON antes de su vencimiento. Pasamos a nuestra segunda obligación negociable. En este caso se trata de una ON de Aeropuertos Argentina, cuyo ticker es ARC1O. Tiene un mínimo de negociación de 1000 nominales, al igual que la ON que habíamos visto de Telecom. Es ley Nueva York y tiene una buena calificación de riesgo en este momento. En este caso el cash flow es bastante extenso, por lo que en un momento lo vemos con zoom. Pueden ver que en esta ocasión seleccioné el cash flow desde el 2025 en adelante, ya que es bastante extenso. Podemos ver entonces cómo nos va pagando un determinado interés y a partir del 1 de febrero de 2026 nos comienza a pagar un determinado interés más una cierta amortización y así sucesivamente. Veamos rápidamente cómo nos va pagando intereses y amortizaciones hasta su vencimiento el 1 del 8 del 2031. Si te viene gustando el video, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para mantenerte actualizado. En el caso de la ON mencionada de Aeropuertos Argentina, ARC1O, tiene un rendimiento esperado de aproximadamente un 7% anual en dólares, manteniendo hasta el vencimiento. Siempre, por supuesto, como dijimos, recordad chequear estos datos actualizados. Como tercera obligación negociable tenemos en pantalla una ON de Geneia, cuyo ticker es GNCXO, tiene un mínimo de negociación de 1000 nominales, es ley Nueva York, también con una buena calificación de riesgo en este momento, y podemos dar un vistazo al cash flow. En este caso el próximo pago se da el 2 del 9 del 2025, donde nos paga una determinada renta más una cierta amortización y así sucesivamente nos va pagando una determinada renta más amortización hasta su vencimiento el 2 del 9 del 2027. En este caso se trata de una obligación negociable con un vencimiento más corto en relación a muchas de las otras que vamos a ir viendo, con un rendimiento esperado cercano al 8% anual en dólares, manteniendo hasta el vencimiento. Pasamos a nuestra cuarta obligación negociable. Se trata de una ON de Pampa Energía que vence en 2034, cuyo ticker es MGCWO. Tiene un mínimo de negociación bastante más elevado, de 10.000 nominales. Es del tipo Bullet, paga en este caso la amortización al vencimiento, es ley Nueva York y también tiene una buena calificación de riesgo en este momento. Hagamos algo de zoom, ya que en este caso, al igual que en la ON de Aeropuertos Argentina, es bastante más extenso el cash flow. Podemos ver cómo nos va pagando los intereses hasta el 16 del 12 del 2034, donde nos paga un determinado interés más la amortización. También en este caso con un rendimiento esperado cercano al 8% anual en dólares, manteniendo hasta el vencimiento. Veamos ahora algunas ONs de YPF. Vamos a hacer diferente en este caso. Vamos a ver primero las ONs con su respectivo cash flow y después vemos el rendimiento esperado de cada una. Comencemos con una ON que vence en 2029, cuyo ticker es YMCI Latina O. Tiene un mínimo de negociación de un nominal, es ley Nueva York y tiene una buena calificación de riesgo en este momento. Pasamos a la segunda ON de YPF. En breve vamos a ver el cash flow de cada una junto con el rendimiento esperado. En este caso vence en 2031, su ticker es YMCXO. Tiene también un mínimo de negociación de un nominal, también ley Nueva York y una buena calificación de riesgo en este momento. Y finalmente tenemos a YM34O con vencimiento en 2034, también un mínimo de negociación de un nominal, ley Nueva York y una buena calificación de riesgo. Comencemos viendo el cash flow de nuestra primera ON, en este caso YMCI Latina O, la cual vence el 30 del 6 del 2029. Tenemos en pantalla el cash flow de nuestra segunda ON, en este caso YMCXO, que vence el 11 del 9 del 2031. Y finalmente tenemos en pantalla el cash flow de YM34O, la cual vence el 17 del 1 del 2034. Veamos rápidamente cómo se encuentra el rendimiento esperado de estas ONs. Comencemos por YMCI Latina O.
la cual tiene un rendimiento esperado cercano al 7% anual en dólares en este momento. Pasamos a YMCXO, la cual tiene un rendimiento esperado por encima del 8% anual en dólares en este momento. Y finalmente tenemos en pantalla a YM34O con un rendimiento esperado también por encima del 8% anual en dólares, manteniendo hasta el vencimiento. La idea es no hacer demasiado extenso el video, en otros videos estuvimos hablando de conceptos como la TIR y demás. Pasamos a una buena de IRSA, cuyo ticker es ILATINA RCPO, tiene un mínimo de negociación de un nominal, también es ley Nueva York y tiene una buena calificación de riesgo. Demos un vistazo al cash flow. El próximo pago, como podemos ver, se da el 30 del 9 del 2025. Podemos ver cómo nos va pagando los intereses y amortizaciones hasta el 31 del 3 del 2035. También tiene un rendimiento esperado muy interesante al momento de estar grabando este video, por encima del 8% anual en dólares. Pasemos a ver algunas obligaciones negociables de Vista Energy, al igual que hicimos con las ONs de YPF. Primero veamos el cash flow junto con algunos datos y luego pasamos a ver el rendimiento esperado de cada una. Comenzamos con una ON que vence en 2031, cuyo ticker es BSCRO, tiene un mínimo de negociación de un nominal, en este caso es ley argentina y también tiene una buena calificación de riesgo en este momento. Pasamos a la segunda ON de Vista Energy, en este caso vence en 2033, su ticker es BSCO, tiene un mínimo de negociación algo más elevado, de 1000 nominales, es ley Nueva York y tiene una buena calificación de riesgo. Comencemos viendo cómo nos va pagando los intereses y amortizaciones la primera obligación negociable, BSCRO, y finalmente tenemos el cash flow en pantalla de BSCO, la cual vence el 10 del 6 del 2033. Tenemos en pantalla la primera ON de Vista Energy que vimos, en este caso BSCRO, con un rendimiento esperado por encima del 7% anual en dólares. Y finalmente nuestra segunda ON de Vista Energy, con un rendimiento esperado cercano al 8% anual en dólares en este momento. Pasamos ahora a una ON de YPF Luz con vencimiento en 2032, cuyo ticker es YFCJO, tiene un mínimo de negociación de 1000 nominales, es ley Nueva York y tiene una buena calificación de riesgo. Tenemos en pantalla el cash flow, podemos ver cómo nos va pagando los intereses y a partir del 16 del 10 del 2030 nos comienza a pagar un determinado interés más una determinada amortización, hasta el vencimiento el 16 del 10 del 2032. Tiene un rendimiento esperado en este momento por encima del 8% anual en dólares. Veamos rápidamente nuestras últimas dos obligaciones negociables, en este caso se trata de una ON de Edenor y de una ON de Pan American Energy. Ambas tienen un mínimo de negociación de un nominal, son del tipo bullet, pagan la amortización al vencimiento, ley argentina, podemos ver la calificación de riesgo de cada una. En el caso de la ON de Edenor tiene un vencimiento más corto para quienes buscan inversiones más a corto plazo, y en el caso de la ON de Pan American Energy vence en 2029. La ON de Edenor la podemos encontrar con el ticker DNC3O y la ON de Pan American Energy con el ticker PN35O. Podemos ver en pantalla cómo nos va pagando los intereses y amortizaciones la ON de Edenor, que dijimos tenía un vencimiento más corto. Podemos ver cómo nos va pagando los intereses hasta el 22 del 11 del 2026, donde nos paga un determinado interés más una determinada amortización. Finalmente podemos ver cómo nos va pagando la ON de Pan American Energy hasta su vencimiento el 27 del 9 del 2029. Al igual que hicimos con las otras ONs, veamos el rendimiento esperado aproximado de cada una. En el caso de DNC3O podemos ver que tiene un rendimiento esperado por encima del 7% anual en dólares en este momento, y en el caso de la ON de Pan American Energy podemos ver que tiene un rendimiento esperado cercano al 7% anual en dólares. De esta forma habríamos visto 13 obligaciones negociables de diferentes empresas y sectores con buenas calificaciones de riesgo y buenos rendimientos en este momento. Por supuesto, recordad analizar correctamente y o consultar a un profesional. Los dejo ahora con un video donde vimos diferentes obligaciones negociables con las que podemos cobrar intereses todos los meses del año. Me despido con esto por hoy. Espero haber aportado información de valor. Hasta el próximo video.